Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautivizada la conciencia. En las iglesias de estos tiempos, como dice su palabra del Señor, que el amor de muchos se van a enfriar a sus hermanos, toda la familia, congregacionalmente también se enfría el amor de ellos hacia uno de ellos, y mucho menos al Señor Jesucristo, que están lejos de Dios. La apostasía son aquellas personas que han conocido la verdad y se han apartado de la fe, de la verdad del Señor, lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Y vamos a profundizar un poco para poder nosotros entender lo que es la apostasía que está pasando en las iglesias, por qué razón muchos hermanos no quieren llegar a la casa del Señor, muchos estamos viendo el enfriamiento alto en las iglesias, en donde quiera, en cualquier iglesia que está también paseando, no quieren ir al servicio. ¿Por qué? Porque la apostasía está muy alto, está muy avanzado, porque dice la palabra de Dios que si no pasa eso, entonces tiene que pasar, dice la palabra de Dios, tiene que pasar la apostasía antes que viene la venida del Señor. Amén. Tiene que pasar todo eso para que el Señor venga, para que todo acontezca, como dice la palabra de Dios, para que todo se alinee, para que la venida del Señor está cerca encima de nosotros. Pero nosotros que estamos aquí sentados, escuchando la palabra de Dios, sean ustedes, dice la palabra, bienaventurados, dichosos de estar aquí escuchando la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra también en 2 Tesalonicenses 2:3, de lo que estamos hablando, que nadie engaña de ninguna manera, porque no vendrá, sino que primero venga la apostasía, sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, sin que el Señor no venga, cuando la iglesia, cuando los hermanos han conocido la palabra de Dios y han apartado de la fe. Muchas personas aceptan al Señor, lo conocen y han estado en el servicio, pero en otras oportunidades materialmente y se alejan del Señor, pero estando ellos en la iglesia, se fueron. Eso se llama apostatar de la fe, porque no están en las cosas de Dios, sino que ellos se fueron. Dice la palabra de Dios que se van de la casa de Dios y apostan, y la apostasía, y apostan su fe, más que bien dicho, no creen en el Señor, sino que ellos vinieron aquí a la casa del Señor, se sentaron con nosotros, como Judas que se sentó con el Señor, mas nunca lo reconoció. Amén. La Biblia nos enseña que en estos tiempos pasan cosas en las iglesias. El enfriamiento de la iglesia está bien avanzado en muchas partes. Estamos viendo que la gente prefiere hacer, los hermanos de la iglesia prefieren hacer otras cosas y no venir a un servicio. Prefieren ir a otro lugar a perder el tiempo y no venir a las cosas del Señor. Pero ellos se aceptaron a Dios.
la palabra de Dios, ellos están en la apostasía porque no quieren seguir la fe, según lo que dice la palabra de Dios. La palabra apostasía, ya sabemos que es, si ustedes buscan el significado, es como decir deserción, apostatar, o separado, o divorcio, o carta de divorcio, como usted lo quiere llamar, es el significado de esas cosas. Un grupo que se mantenga fuera del Señor, alguien que se aparta del Señor, separado. Amén. Dice la palabra de Dios, y si nosotros podemos, siempre me gusta hablar del apóstol Pedro, que es uno de los ejemplos que nosotros tenemos que seguir. Cuando el Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que seguir al Señor, nosotros tenemos que buscar el camino de Dios, nosotros tenemos que buscar la misericordia de Dios día tras día en nuestras vidas. No importa dónde estamos en nuestros trabajos, tenemos que apartar un momento al Señor y decir al Señor, gracias por este día que nos has regalado. Pero a veces ya nos acordamos del Señor porque estamos apurados. Pero es importante que nosotros tenemos que acordar del Señor día tras día para no alejarnos de las cosas de Dios, para que no se enfríe el avivamiento que hay dentro de cada uno de nosotros, en lo que tenemos que estar calientitos, dice la palabra de Dios, porque si uno está tibio, dice el Señor que lo vomitará de su boca. O sea que nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor, sea en tu casa, sea donde sea, tiene que estar en comunión con el Señor, dar gracias a Dios. Gloria a Dios. Uno de los aquellos días, yo cuando me tocó predicar, yo estaba diciendo, gracias a Dios que no hay accidente en mi trabajo. Yo estaba diciendo, y al siguiente día pasó el accidente. O sea que yo digo, cómo es astuto el enemigo, cómo pone esas cosas para que uno niega su fe, pero la voluntad de Dios, la misericordia de Dios siempre está enfrente de nosotros. Dios cuida al que está cerca de nosotros. Si nosotros confiamos en Dios, no pasa lo mayor, sino que el Señor siempre cuida las personas que nos rodean, siempre en cuando nosotros buscamos la comunión con el Señor. ¿Por qué le digo que quería poner el apóstol Pedro de ejemplo? Vemos que el Señor le dice al apóstol Pedro que él negaría al Señor 3 veces. Él ya sabía, fue el Señor y lo dijo. Y el Señor nos dice a nosotros que tenemos que estar en comunión con Dios, buscar su rostro de Él, estar siempre conectado con el Señor donde quiera que vayamos. Pero ¿qué hizo el apóstol Pedro? Amó más a su vida, dice la palabra de Dios. Amó más su vida, no querer perderlo, porque estaba viendo el martirio del Señor, cómo lo estaban maltratando. No creo que son golpes pequeños, porque me imagino que hasta la muerte llevó el Señor. Tremendo ver esas cosas. Entonces yo creo que él amó su vida, querer salvarse, y negó al Señor tal como el Señor lo dijo. Amén. Tal como el Señor lo dijo, él lo hizo. Entonces, nosotros ahorita estamos escuchando la palabra de Dios que nos advierte que cualquiera que se descuida de la fe que el Señor ha puesto en su corazón de usted, descuida un momento, el enemigo llega y lo pone en un pensamiento de alejar en las cosas de Dios, apostatará de la fe que el Señor lo ha sellado usted como hijo verdadero del Señor. El enemigo es el que ha puesto esa semilla. Acuérdate que dice la palabra de Dios que Satanás le tiró una semilla a Judas, y lo hizo. Él es el que encarga de los hijos de Dios a ponerle trampa para que ellos apostatan de su fe, o niegan su fe, o quieren, como dice el significado, separarse de la fe o divorciarse del Señor, apartarse del Señor. Y cuando pasa ese enfriamiento, cuando llega ese tiempo de querer volver al Señor, ya es imposible, porque ya no hay un amor genuino al Señor. Entonces el apóstol Pedro, el Señor le advierte que tiene que cuidarse de esa negación que él iba a pasar. Mas sin embargo, como decimos nosotros, no estaba él lleno del Espíritu Santo de esos tiempos. Aún tenía trabado una navaja
puesto en sus bolsillos, como muchos de nosotros que podemos enojarnos en cualquier rato. Amén. Entonces necesitamos nosotros agachar al Señor y que el Señor trabaje en uno de nosotros, porque definitivamente si nosotros queremos cambiarnos por nuestra propia fuerza, no es posible, sino que nosotros debemos de acercarnos a Dios y humillarnos ante su presencia. Él es el que tiene el control, aún el carácter más fuerte. Él es el que transforma al hombre violento, así como este hombre, el Señor lo transforma. Mucho menos nosotros, el Señor no va a poder cambiar la actitud que tenemos delante de Dios. No estoy hablando en general, en todo aspecto, de que nosotros podemos enojarnos en las cosas de Dios cuando pasa cualquier cosa en el templo del Señor, en la obra del Señor. Entonces nosotros tenemos que decir al Señor que Él trabaja en medio de nosotros para que nosotros no caigamos en estas tentaciones, en estas semillas que el enemigo tiene preparado para que nosotros nos alejamos de la fe donde el Señor nos ha levantado, donde el Señor nos ha puesto su mirada encima de usted. Amén. Mas sin embargo el apóstol Pedro lo negó 3 veces. Dice, no confiando en la palabra del Señor, no confió en la palabra de Dios, sino que, como yo les digo, él vio lo que estaba pasando y lo negó él 3 veces, así como dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó en la evolución del apóstol Pedro? ¿Qué pasó en ese instante? Cuando nosotros hemos leído la historia, ¿qué pasó realmente? Dice la palabra de Dios que él lo hizo, pero al momento de hacerlo, querer él apartarse de la fe, porque dice la palabra de Dios que cuando él lo hizo, cuando él se apartó del Señor, dice que él miraba de lejos qué es lo que estaba pasando. Cuando los hermanos quieren levantarse, cuando están lejos del Señor, escuchan las palabras de Dios, pero ya no hay más acercamiento al Señor como estaban anteriormente en la casa de Dios. No hay un acercamiento genuino al Señor, sino que ellos están mirando como Pedro de lejos cómo estaban pasando las cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano, en esa evolución que está pasando en la vida del apóstol Pedro? Podemos ver eso. Dice la palabra de Dios, cuando el gallo cantó, dice que él se acordó lo que dijo el Señor. Y dice la palabra de Dios que él entró en un arrepentimiento, amargura, y él empezó a clamar al Señor. Y el Señor, déjame decirle, hermano, cualquier sea tu problema, cualquier sea la circunstancia que te quiera alejar de Dios, Él está dispuesto a perdonar lo que has hecho y abrazarte y traerte las cosas del Señor. Él está dispuesto de perdonar porque es un bebé delante de los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios que Él nunca nos va a abandonar. Dice la palabra, Él compara una madre que una madre puede dejar dar comer al bebé, pero el Señor nunca nos va a dejar, dice la palabra de Dios. Nosotros podemos arrepentirnos y acercarnos a Dios, no importa qué piense el hombre. No importa qué piense el hombre, si el hombre dice, este es un pecador, merece morir, porque déjame decirte, si nosotros caemos en manos de un hombre, no teníamos ni salvación, pero el Señor es misericordioso con nosotros, tenemos esa gran salvación, pero si no cuidamos la fe que Dios nos ha dado, lo podemos perdernos también. Hay también cosas que nos pueden apartar de las cosas de Dios. Si nosotros no confiamos en el Señor, no agarramos la fe del Señor, nos podemos perdernos también. Mas sin en cambio el Señor ha tenido misericordia de nosotros, podemos acercarnos a Dios y pedir misericordia, y Él nos escucha, y Él nos oye, y Él nos perdona. Aún dice la palabra de Dios, si nuestros pecados son tan rojos que aún ni un tantito de blanco se mira, el Señor lo hace ver blanco eso, como una nieve. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros si alguien
peca delante de Dios, no hay excusa de no acercarse al Señor, porque siempre Él está dispuesto de perdonarnos. Pero no, en estos tiempos cuando uno peca, hasta de lujo decirle: ya no voy a la iglesia porque yo fallé al Señor, ya no quiero acercarme al culto porque yo fallé al Señor, porque está esperando la oportunidad de apartar, de apostatar en la fe, dice la palabra de Dios. Si alguien peca, dice, si alguien falla al Señor, por eso están los ministros, para restaurarlo con el amor de Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos que restaurarnos unos a otros en el amor de Dios. ¿No será que nosotros nos vamos a tentarnos mismos? Porque no, nosotros somos restauradores de estos tiempos. Como ministro, el Señor los ha puesto usted en su hogar, en mi hogar, para que nosotros tenemos que restaurarnos día tras día. Amén. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro oró al Señor, y cuando el Señor lo encontró de vuelta, cuando el Señor resucitó, dice que la palabra de Dios que fue cubierto de amor, y aún el Señor le entregó los dones que era ser un ministro. ¿Por qué? Porque había un arrepentimiento de él. Entonces, ¿de qué persona queremos ser nosotros si nosotros también podemos poner Judas también de ejemplo? Él también apostó de la fe cuando él vendió al Señor. Pero ¿qué hizo él? No había un arrepentimiento en su corazón. Él quería remendar las cosas, pero el arrepentimiento no llegó a su corazón. No le llegó el arrepentimiento. Sin en cambio, el apóstol Pedro sí se arrepintió. Dice la palabra que amargamente lloró al Señor. Entonces, el Señor está dispuesto a perdonar a aquel que se humilla, y de lejos el Señor va a ver al orgulloso que no se quiera humillar delante de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que nosotros advertir a las personas que no quieren venir a la casa de Dios, que ya no quieren servir a Dios, que realmente no quieren servir a Dios. Yo les he dicho, están en la apostasía. ¿Por qué ustedes lo eligió el Señor para estar en un culto, en un servicio, para estar en el servicio del Señor, y no quieren ir a la casa de Dios? Ustedes están apostando su fe. Y por esa cosa que está pasando, la venida del Señor está cerca. Cuando eso pasa, la venida del Señor está a punto de venir. Dice la palabra de Dios que cuando la apostasía se levanta y el hijo, la perdición del malvado, dice, hablando del anticristo, hablando de Satanás, cuando eso se levanta, llega la venida del Señor. Entonces lo estamos viendo en muchas partes ahorita que hay muchos, se están enfriando las cosas de Dios. Aprovecharon este tiempo, el día que pasó el COVID-19, aún todavía están en COVID mucha gente ahorita, porque aprovecharon esos tiempos porque muchas iglesias se cerraron. Déjame decirle, muchas iglesias se cerraron y aprovecharon esos tiempos. Ya les está costando regresar, o ya no están regresando a la casa del Señor. Aprovecharon esos tiempos, porque yo cuando se cerró la iglesia donde yo estaba yendo, a mí ya me querían dejar entrar, pero gracias a Dios que yo entraba yo a fuerza, porque a mí, déjame decirte, desde que yo me bauticé al Señor, hago lo posible para llegar a las cosas de Dios. Mi cuerpo me dice, échate un descanso. Yo siempre digo, yo me canso, pero desde que yo bauticé al Señor, le decidí ser cristiano, yo hago la lucha para venir a las cosas de Dios, aunque mi cuerpo me detiene, pero yo siempre hago la lucha para buscar las cosas de Dios. Las cosas de Dios son más importantes para nuestras vidas, porque a veces el trabajo nos mantiene ocupados, nuestro pensamiento está lejos del Señor, más si hay un cargo en medio, te aleja del Señor porque estás pensando otra cosa y no piensa en el Señor. Sin embargo, aquí dice el Señor, traigan todo eso a mí, yo les haré descansar, dice el Señor. Tráiganlo todo el pensamiento, todas sus cargas, tráiganlo aquí y yo los haré descansar. Entonces, ¿qué excusa para no venir a buscar las cosas de Dios? Traemos nuestra carga al Señor, que Él nos va a ayudar a llevar día tras día lo que traemos delante del Señor. Sea cual sea su carga, su pena, tráigalo al Señor, que el Señor, Él lo promete dejar descansar su cuerpo. A veces yo me he ido y llegar, así como dice un hermano, no me acuerdo quién es el hermano que estaba predicando, que él se siente cansado y cuando llega, o parece que el pastor, ¿cómo se llama el pastor de Coral? Gracias, hermano. Dice él que se restaura. Sí, es cierto, hermano, a veces uno se siente tan cansado
y llega a la casa de Dios, se restaura uno, se restaura, el Señor lo restaura, le da fuerza al débil, dice la palabra de Dios. Yo le digo al Señor, yo me siento débil, dame fuerza, el Señor nos escucha, hermano, el Señor nos escucha. Cuando el Señor nos bendice cada uno de nosotros día tras día, yo me siento tan bendecido en parte de Dios, en mi trabajo, aquí en la casa de Dios, con mi familia, me siento tan bendecido. El Señor me da una oportunidad de venir aquí a la casa del Señor nuevamente hoy, y a Él seguirá siendo misericordioso en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hermano, tenemos que seguir viniendo a las cosas de Dios. También podemos ver otro ejemplo. Podemos ver otro ejemplo también. Del hijo pródigo, podemos ver ese también ¿cómo te podemos poner de ejemplo también al hijo pródigo cuando él decidió seguir las cosas vanas, cuando él decidió ir a gastar toda la fortuna que su padre, y lo dejó su padre, se quedó sin cobertura, se quedó sin cobija, más bien dicho, se quedó sin papá, padre espiritual o padre literalmente en esos tiempos. Se quedó él sin nada, pero sin embargo él quería darse lujos, como cuando los hermanos se quieren salir, apartarse del Señor, a darse lujos, ir a hacer otras cosas que no agradan al Señor, están apostatando su fe, como dice la palabra de Dios, están negando su fe al ir en cosas vanas que Dios no le agrade, a conocer cosas que al Señor no le agradan. Ese hijo pródigo se fue a hacer tantas cosas y gastó todo, se quedó sin nada. Un punto que llegó, dice que llegó a desear comer lo que estaban comiendo los cerdos. O sea, ¿qué quiere decir? Estaba tan perdido, como muchos hermanos niegan la fe, aunque aparentemente están bien, pero por dentro están perdidamente. Hay un arrepentimiento en el corazón, mas sin cambio no quieren reconocer al Señor, no hay un genuino reconocimiento al Señor. Solo son reflejos. Podemos ver afuera del hermano que todo está bien. Yo me he topado con hermanos que se alejan del Señor y le digo, ¿y qué siente, hermano? Porque ya no quiere ir al servicio. Y ellos me dicen, viera que adentro de mí me siento tan mal por alejarme de Dios, pero no quiero regresar. O sea que no dan la oportunidad a su espíritu que se siente triste. No le dan la oportunidad a su espíritu que se siente triste por alejarse a la bendita palabra de Dios, al Señor mismo, que Él los ha escogido a ser un ministro, pero como quieren ir como es hijo pródigo, ir a las cosas que no eran, como podemos decir también como libertinaje. Amén. Pues él se quedó sin cobertura y realmente fue un fracaso para él porque él estaba bien. Y también entró en el arrepentimiento, porque él dice que cuando llegó a su padre dice, tómame como uno de tus jornaleros. No importa, dice él. Pero el papá le dijo, vístenlo bien, póngale anillo y traigan el animal más gordo para celebrar, dice la palabra. Y así nos espera el Señor. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, así nos espera Dios. Dios espera al que se apartó del Señor. Dios llama al que se apartó de Dios. Dios está llamando estos tiempos al que se apartó del Señor, porque este es el momento que nosotros podemos acercar al Señor, porque los tiempos están cortos, ya no hay tiempo de estar jugando a ser cristianitos. Dios nos habla antes de tiempo, porque los tiempos malos vienen a este lugar, a esta tierra. Amén. Cosas malas vienen porque nosotros sabemos muy bien que la palabra de Dios nos está diciendo las señales que está aconteciendo en la casa del Señor. ¿Cuántas hermanos
de la iglesia que hemos visto aquí en nuestra iglesia prefieren no venir a la casa del Señor. Dios conoce también la necesidad, pero tenemos que hacer la lucha, buscar la palabra de Dios, hacer un esfuerzo de buscar a la palabra de Dios, no darnos lujo, quedarnos sentados en nuestra casa, en nuestro hogar, porque la apostasía llegará en un momento a tocar la puerta. Como dijo la palabra de Dios a Abel, a Caín, perdón. Dice la palabra de Dios que le dijo, el pecado está a la puerta. O sea que el Señor también nos advierte estos tiempos que si nosotros nos descuidamos, el pecado está listo para taparnos, para encubrirnos, para hacer todo tipo de desorden en nuestra mente, en nuestro interior. ¿Por qué? Porque ese es el plan de aquel enemigo, a dejarnos de las cosas de Dios. Pero el Señor nos advierte estos tiempos. El Señor advierte a la iglesia que se despierta, que se mantiene fiel a la venida del Señor, que se mantienen ellos limpiando esas vestiduras día tras día. No se cansan de buscar las cosas de Dios, no se cansan de buscar esa vida en abundancia que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. No se cansan de buscar el rostro del Señor, porque los tiempos vienen difíciles. Déjame decirte que nosotros tenemos esperanza de ir con el Señor cuando el Señor viene. Pero si nosotros estamos lejos de Dios, ¿quién con nosotros? ¿Quién nos puede salvar en esa destrucción que viene? ¿Quién nos puede liberar? Ni el dinero, ni el lujo, ni lo que has dado, ni lo que has construido te puede liberar de lo que viene en estos tiempos, las cosas difíciles que vienen. Porque déjame decirte, la apostasía, hermano, está entrando en la iglesia. Hay hermanos falsos en la iglesia, hay hermanos falsos que se sientan en la mesa del Señor también, pero más ni en cambio nunca conocieron al Señor, siguen siendo los mismos dentro, los mismos. Amargura en su corazón, amarga gente, son los mismos, no hay un cambio. Y ellos son hermanos, dice la palabra de Dios, pero son hermanos falsos, ministros falsos que solo vienen a hablar de cosas de beneficio, que sin cambio no anuncian que el Señor viene pronto por una iglesia y tienen que lavar su vestidura, tienen que mantenerse firmes en las cosas de Dios, tienen que mantenerse humillados a las cosas de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que escuchar estos tiempos. Tenemos que humillarnos al Señor, porque déjame decirte que si el orgullo, si tu mente no te deja humillar al Señor, si ni una gota de lágrima derramas al Señor, preocúpate por tu vida, porque estás lejos del Señor. Tenemos que nosotros llorar al Señor y pedir misericordia. Tenemos que obligar a este cuerpo para que siente la presencia de Dios, porque si uno no hace el esfuerzo, no va a pasar nada. Si uno no hace el esfuerzo de humillar a este cuerpo al Señor, no va a pasar nada, hermano. Sea que sea bien al servicio todo el tiempo, pero si usted no se humilla al Señor y le diga a Dios, toma el control de este viejo hombre, toma el control de esta actitud, Dios puede tomar el control y te puede dar un corazón nuevo y no de esa piedra que aún todavía está dentro de usted, de mí. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que nosotros, hermanos, buscar y no alejarnos de las cosas de Dios. Siempre tenemos que nosotros a buscar las cosas de Dios. Es nuestro meta, buscar las cosas de Dios, las cosas de arriba. Hay muchos ejemplos que podemos hablar también. Podemos hablar también de aquellos que también nomás vienen al servicio por un beneficio y ya no vienen porque ya obtenieron lo que buscaron. Aquellas personas que solo vienen a buscar beneficio a conveniente, a lo que ellos buscan, o hacer un liderazgo, a pedir algo a la iglesia, o a venir solamente a buscar un beneficio personalmente de las cosas de Dios y luego se alejan. Nunca conocieron al Señor, sin en cambio ellos
ellos se acercaron a Dios, Dios los llamó a cada uno de nosotros. Él dice de lo despreciado, de lo que ya no tiene valor, de lo que es. Dice la palabra que es basura, pero el Señor le dio precio. Sangre, lo llamó, esposa lo llamó, mi hijo, coheredero del reino de Dios. ¿Qué más podemos pedir al Señor? Desde su trono el Señor siempre nos ha dicho que nosotros somos coherederos. Dice que Él estaba sentado ahí a la diestra del Padre y los ángeles todos están bajo su orden de Él. Si nosotros padecemos de algo, de cualquier cosa, el Señor está encima de toda la potestad, encima de todo. No hay cosas que el Señor no puede. Cualquier cosa que usted está pasando en su vida, hermano, el Señor está encima de todas esas huestes que pasan en la mente, en el corazón del hombre, en lo que pasa en tu interior. Dios está encima de todo eso. Dios está encima de todos esos huestes que nosotros no logramos entender, mas sin en cambio el Señor sí lo logramos entender, porque Él ha dicho que ha dado su vida por nosotros, y por la fe nosotros creemos en el Señor. Y eso, si creemos en el Señor, las cosas siempre nos va a ir a nuestro favor, porque Dios ha dado su vida por nosotros. Tenemos que tener cuidado, sumamente cuidado, hermano, para tener. Dios nos ha dado el tener el Espíritu de Dios. El Señor le ha dicho a Pedro: ora para que no entres en tentación, ora. Hasta aún el Señor dice: he rogado por ti para que no te zarandea el diablo, dice la palabra de Dios, para que no te zarandea. Hasta el Señor está orando por él, pero él dice: vela, ora. Esa es la arma más poderosa que el Señor ha dejado a nosotros, la oración y su Espíritu de Él, que es el arma que tenemos nosotros. Cualquier ataque tenemos nosotros que acudir a su Espíritu de Él, que es el mismo Señor. Entonces, ¿cuál es la arma para huirnos de todo eso que estamos hablando? ¿Qué realmente podemos hacer cuando esa entra en nuestro hogar, en nuestra familia? Es orar, hincar al Señor, pedir misericordia a Dios y llegar a los pies de Cristo para que nuestra familia sea salvo. Usted dirá: no, el Señor no me escucha, estoy orando por mi familia. Sigue orando, no se canse, porque al final usted verá lo que está pidiendo a Dios. Usted no conoce ni usted puede llegar al pensamiento del Señor. Dice que sus pensamientos son más altos que los cielos. El pensamiento de Dios son más altos que el de los nuestros. Dios está encima de todo, hasta nuestro pensamiento encima. Aunque el hombre se cree fuerte, rudo, pero el Señor es el más fuerte que ha existido y va a seguir existiendo. Amén. Él conoce lo que nosotros hacemos en lo secreto, en donde quiera que usted está. El Señor conoce todo eso. Pero aún te llama en su misericordia: ven, te dice el Señor, y aléjate de todo eso de apostatar en la fe. Entonces ya sabemos, si nosotros no tenemos ganas de venir en la casa del Señor, estamos apostatando a la fe que el Señor nos ha dado. Si nosotros no tenemos nada de ganas, sentir nada de ganas de buscar el rostro de Dios, de orar al Señor, de no poner atención al Señor, entonces estamos apostatando al Señor nuestra fe que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Porque Dios, dice la palabra, que también muchos ministros vendrán a engañar el pueblo de Dios. Muchos se van a aprovechar a dar falsas enseñanzas al pueblo, falsas doctrinas, que esto está bien, que esto está bien, pero si usted observa en su libro, en este manual que Dios nos ha dejado, si no está escrito, si son pensamiento humano, entonces no tiene validez. Cuando les digo, cuando yo predico, miren su Biblia, está escrito ahí, la apostasía, está escrito. Entonces nosotros tenemos que, Dios nos ha dado un discernimiento a discernir a quién debemos de escuchar, a quién prestar atención, a dónde poner nuestro oído. Dios
Dios nos ha dado un discernimiento a quién debemos escuchar para no caer en los falsos hermanos, falsos ministros. Aleluya, gloria a Dios. Porque se van a sentar en medio de nosotros, porque acuérdense que Judas se sentó con el Señor en su mesa, comió en su mesa, mas el traición siempre pasó. Entonces tenemos que tener cuidado a los falsos hermanos que solo vienen a hacer estrago en la casa del Señor. Tenemos que orar por cada uno de nosotros para que el enemigo no tome ventaja sobre nosotros. Tenemos que amar unos a otros para que podamos nosotros aclamar unos por otros. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, los hermanos, que están haciendo, que el Señor los sigue dando fuerza para poder clamar por esos hermanos, para poder. Pero déjame decirte, Dios conoce y te tiene algo especial para tu vida. Porque Dios, usted conoce la Biblia, que Él honra a los que honra, a aquellos que buscan la palabra de Dios, pero hay aquellos que no buscan la palabra de Dios. El Señor los va a escoger como si fuera el trigo y la cizaña. ¿Y dónde va a ir la cizaña? En el fuego del horno. Tampoco podemos decir a nuestros hermanos, ya no venga a la iglesia, sino le dice, la palabra de Dios deja que crezca todo junto, vengan. Al final del tiempo el Señor es el que va a hacer su obra, va a sacar, dice, su voz para escoger lo que es de Él, lo que no es de Él, lo que no ha sido madurado, lo que Él no ha dado fruto, lo que no es del Señor, lo que nunca reconoció al Señor, el Señor será cargo de eso. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, para caer en esa apostasía de las cosas que vienen, porque la venida del Señor está cerca. Pero tenemos algo ante nosotros, tenemos algo nosotros, que es el Espíritu de Dios, que es el que nos dice cuando las cosas están mal, es el que nos redarguye, nos guía, nos sea, nos santifica, nos consuela, nos da poder, nos da revelación, nos da dones, nos da fruto, infinidad de cosas. El Espíritu está dispuesto a trabajar en medio de nosotros. El Espíritu de Dios está dispuesto a tocar tu vida a esta hora. El Espíritu del Señor está dispuesto de darte una oportunidad más para que sigas en las cosas de Dios. El Espíritu del Señor está dispuesto a darte una nueva oportunidad, una esperanza nueva a seguir donde estás ahora. El Espíritu de Dios está dispuesto a firmar tus pasos. Eso es, pídele al Señor, pídele a Dios que te sigue dando más fe. Aumenta mi fe, dígale al Señor. Cuando se enflaquece tu fe, dígale al Señor, aumentamelo, Señor, dígale al Señor, pídele a Dios. Por eso el Señor nos ha dejado boca, el Señor nos ha dejado a pedir. Dios conoce el corazón, Dios conoce la intención, Dios conoce tu pensamiento, pero es necesario clamar a Dios, abrir tu boca. Amén. Esto ha sido el mensaje, espero que les ha servido en algo, porque déjame decirle, hermano, que estos tiempos estamos rodeados de muchas cosas que pasan alrededor de nosotros como cristianos, y cualquier rato nosotros podemos caernos. Tenemos que cuidarnos mismo nuestro hogar. Si vemos que nuestra familia no quiere buscar de Dios, hay que hablarle por el amor de Dios, dígale, hay que buscar más de Dios. La apostasía está cerca de nosotros, dígale, si usted ve algo, yo siempre le digo a mi familia en Guatemala, busquen al Señor, aunque se enojan conmigo, aunque me digan que soy un extremo, yo siempre le digo, santifíquense al Señor. Así como ustedes buscan las cosas aquí, digo, echan ganas a buscar cosas materialmente, así tienen que buscar también las cosas de Dios. Y no le digo yo, dice la palabra de Dios, le digo, aunque por eso se enojan conmigo y dicen extremo, pero es una salvación, es una bendición del Señor, es un requisito que tenemos que tener para poder ser elegidos, para que Dios nos lleva en los tiempos el Señor ha marcado. Amén. Pásenlo aquí, si alguien tiene necesidad, vamos a orar al Señor. Están los hermanos listos para orar.
Padre amado que estás en los cielos, gracias, Padre Dios mío, Señor, en esta hora que nos has dado, Dios mío. Una tarde más, Padre Dios mío, Señor, tan bonito, Dios, que nos has regalado, Dios mío. Porque venimos a aprender más, Señor, Dios mío. Hasta yo, Señor, cada vez que expongo esto, Padre, Señor, sé, Padre, en qué fallo, Dios mío, Señor, en dónde estoy parado, Dios mío. Me doy cuenta, Dios mío, hasta yo, Señor, me enseño a mí mismo, Dios mío, las cosas que aún nos faltan, Dios, para poder, Señor, ser un elegido, Dios mío, Señor. Tu palabra, Dios mío, nos demanda, Dios mío, decir, despierta, tú que duermes. Los pies de aquellos que no tienen fuerzas para caminar. El pensamiento tuyo no te puede salvar, pero si tú te humillas a Dios, Él te puede dar un pensamiento diferente a lo que estás pensando. Tus pensamientos no son como los del Señor. Dios siempre dice en su palabra que eres un escogido a la obra del Señor. En su palabra dice que eres el niño de sus ojos del Señor. Las cosas que pasan a tu vida alrededor no es por casualidad, es porque algo apunta para que ustedes reconozcan que Dios tiene el dominio sobre todas las cosas. Cuando el Señor te tiene parado es porque Dios ha sido el que determinó. Donde el Señor te ha llevado es porque Él ha